nuevo día se despliega delante de nosotros. Como dice Filipenses 2:15, para ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Verdaderamente este debe de ser nuestro objetivo cada día, cada mañana. Resplandecer como luminares en un mundo de tinieblas y depravación. Y una vida transformada es un testimonio efectivo del poder de la palabra de Dios. ¿Estamos brillando con la luz de Dios? Cada vez que nosotros nos disponemos a profundizar en su palabra, estamos siendo pulidos para que no haya nada que opaque ese brillo de la luz de Dios en nuestras vidas a través de su palabra. Hoy estudiaremos Éxodo 5. Es un capítulo muy interesante en el cual Moisés y Aarón van y se dirigen hacia el faraón. Tenían un desafío por delante, un desafío muy duro, ya que el faraón en este momento, él se consideraba un dios. Los egipcios tenían muchos dioses. Se estima que había una gran variedad de dioses. Dioses en forma de insecto, en forma de agua, en forma de sol. Todo para ellos era un dios. Así que no era difícil para ellos creer que su faraón era un dios y que debían de honrarle como a un dios. Así que no es de extrañar que este faraón tenía su corazón endurecido ante la visita de Moisés y Aarón al presentarle a un dios que era el Dios de los hebreos. Cuando llegan, Éxodo 5 dice, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Para Faraón esto no tenía ningún sentido. Primero, ¿quién era este Dios de los israelitas? ¿Quién era el Dios de los hebreos? Y lo expresa en Éxodo 5:2 y dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Si ni siquiera él sabía quién era Dios, no conocía el poder de Dios y cómo era que este Dios le estaba dando una orden a él, que era considerado un Dios. Y dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Él da una negativa contundente. Por supuesto, para él, ¿qué tipo de Dios era un Dios de un pueblo que ellos habían esclavizado? La condición del pueblo de Israel en ese momento le hacía pensar a Faraón que ellos no tenían ningún Dios que los protegiese, o que Dios podía él pensar tan débil que ellos tenían mayor poder, los egipcios, que ese Dios. Esta era la impresión que Faraón estaba teniendo en este momento. Y entonces dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Ellos estaban de alguna manera preparando lo que estaban por exigir a este faraón, que era que los dejara libres, pero estaban probando el camino, diciéndole, bueno, déjanos ir solo por 3 días, porque nuestro Dios nos ha salido al encuentro y debemos ir a adorarle. El faraón
al recibir esta palabra, le dice el espíritu de contienda y de ira en él sale a relucir al decirle a Moisés y a Aarón, pero ¿qué es lo que pasa con ustedes? Que están distrayendo al pueblo de su trabajo. Ellos deben volver a sus tareas. Y dijo Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les estáis haciendo cesar de sus tareas. Así que en ese mismo momento Faraón no dio pensamiento a lo que Moisés y Aarón le están pidiendo, sino que más bien arremete a darles mayor carga de trabajo y llama a los cuadrilleros, a los capataces, a los jefes, a aquellas personas que están a cargo de los israelitas y les dice, ¿saben qué? Ahora ya no van a dar más paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora viene siendo. Ahora que ellos mismos vayan, la busquen y la recojan, pero deben de producir la misma cantidad de ladrillos que están produciendo, porque este tipo de pensamientos, este pensamiento que ellos quieren ir al desierto, ir lejos, salir de aquí, adorar a su Dios, esto solo es muestra que tienen mucho tiempo libre. Esto solo muestra que están perezosos. Así que no los vamos a tener más desocupados, les vamos a dar más trabajo y les vamos a imponer más carga para que no se distraigan. El faraón les impuso labores con mayor crueldad, mayores angustias. Se incrementó la carga de los israelitas. Él mandó a recargar el trabajo. Y así lo hicieron. Así lo hicieron, no les dieron más paja, así que ellos tenían que ir y buscarla y producir la misma cantidad de ladrillos. Y esto dio lugar a que fueran azotados los hijos de Israel y que les dijeran, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? La exigencia era aún mayor. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta? Si nosotros relacionamos esta palabra y vemos al faraón como si fuese el enemigo nos tiene esclavizados. Cuando nosotros estamos enredados en delitos y pecados, nosotros somos esclavos del pecado. Venimos a formar parte de esa opresión que el enemigo arremete contra nosotros. ¿Y cuánto sabemos que en el momento en que damos una señal de querer salir de esta esclavitud para rendirnos a Dios, para adorar a Dios, para ser libre, ¿qué es lo que sucede? Yo he escuchado muchas personas y creo que en mi misma vida lo pude experimentar en el momento en que estaba esa decisión de entregar totalmente mi vida a Cristo, venían una serie de conflictos, una serie de situaciones que era como que si las cosas estaban peor. Si lo buscamos en un momento de soledad, de tristeza, de desánimo, de baja autoestima, venía una resistencia ante la decisión que nosotros estábamos tomando, que nos hacía sentirnos que mayor era nuestra carga, que más pesado que antes era lo que estábamos pasando. Pero saben una cosa, esto no nos debe detener. Es lógico, si por muchos años y por mucho tiempo hemos estado siendo esclavos del pecado, hemos estado siendo sometidos por el enemigo, hemos estado siguiendo la voz del mundo o la voz de nuestros propios deseos y de nuestros propios deleites, es entendible que en el momento en que queremos dejar esa esclavitud, que queremos salir
a libertad y que queremos rendir nuestra vida al Señor, se levante una oposición que nosotros la podamos percibir, no queriendo dejarnos ir, pero debemos de seguir lo que Santiago 4:7 nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En ningún momento debemos de rendirnos ante el acometido de adorar al Señor, de entregar nuestra vida en totalidad a Él, de entrar en ese proceso de transformación y de santificación para llegar a la meta. Debemos resistirlo y sabemos que no lo hemos de hacer solos. Sabemos que el Espíritu de Jehová ha de venir sobre nosotros como vino sobre Jesús. La palabra del Señor nos dice que ese mismo Espíritu que fue derramado en Jesús es el mismo Espíritu que viene y se muda dentro de nosotros cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Significa que si es ese mismo Espíritu, este Espíritu está descrito en Isaías 61:1 y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. El Espíritu de Jehová ha venido sobre nosotros y es el Espíritu del Señor el que nos lleva de un lugar de esclavitud a un lugar de libertad. Es este Espíritu de Dios el que viene y nos revela esas buenas nuevas, aun y cuando nosotros nos sintamos abatidos, nos sintamos fatigados, nos sintamos deprimidos. Él viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. El Espíritu de Dios trae en nosotros esa libertad para poder adorar al Señor y cumplir con el propósito por el cual fuimos nosotros creados, a dar apertura de cárcel. No tenemos por qué estar más sometidos a la esclavitud del pecado. Romanos 6 lo habla. Romanos 6 nos dice, 6:17, gracias a Dios, aunque antes erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libres del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no somos esclavos del pecado. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor Jesús, al haber derramado su vida sobre esa cruz, al haber derramado hasta la última gota de su sangre preciosa, Él pagó por nosotros el rescate. Él vino y nos ha rescatado de ese sistema de esclavitud al cual pertenecíamos por nuestros pecados, por nuestros delitos, pero hemos venido a ser limpios por su sangre y hemos venido de esa naturaleza pecaminosa a tener una naturaleza divina, una naturaleza de santidad, y podemos tener esa relación íntima y cercana con nuestro Dios, ya no siendo esclavos del pecado, ya no perteneciendo a esa opresión del enemigo. Ahora tenemos un Dios que es nuestro Padre y es el Dios
de los cielos, es el Dios todopoderoso. A Él nos sometemos, a Él le rendimos cuenta, a Él le obedecemos, no al pecado. Él ya no tiene poderío en nosotros. Sí, sabemos que al tomar esa decisión, que al venir a querer tener una relación más íntima con el Señor, debemos estar advertidos que se han de levantar oposición, que quizás hemos de atravesar tribulaciones, pero mayor es el gozo que ha de venir al final. El peso de gloria es mucho mayor al atravesar una tribulación que al final de cuentas, aunque nosotros la miremos grande, toda tribulación terrenal es pasajera y es leve en comparación con nuestra vida diseñada para una eternidad. El tiempo que nosotros hemos de estar en esta tierra es muy corto. Es como un paréntesis en medio de toda esa vida eterna. Es como una neblina que aparece en la mañana y luego desaparece. Es como hierba que se marchita rápidamente. Así es nuestra vida. Nuestros años, dice la palabra, en Salmos 90 dice que son 90, los más robustos 80. Es decir, que nuestra vida es breve por la tierra. Pero las decisiones que tomamos aquí en la tierra van a tener un impacto en la eternidad. Y la mejor decisión que nosotros podemos tomar aquí en la tierra es decidir por Cristo Jesús, es decidir entregar nuestra vida a Dios, es decidir ya no más ser esclavos del pecado, sino venir y ser siervos de la justicia, ser esclavo de Dios, no por miedo a un castigo, sino por amor, venir a ser esclavos por amor de Dios, venir a rendir todo libre albedrío que nos ha sido entregados y decir, Señor, decido por ti. Este libre albedrío me sirve para decidir por ti, pero a partir del momento en que vengo a ti, ya no quiero libre albedrío, quiero ser esclavo tuyo, quiero ser servidor tuyo, quiero escuchar tu voz y seguirla, quiero hacer tu voluntad. Ese debe de ser nuestro pensar, esta debe de ser nuestro actuar, esto debe de ser nuestro vivir. Nosotros somos libres. La verdad que el Señor nos presenta a través de su palabra nos hace libres. No tenemos por qué pertenecer a ningún faraón que quiera venir a poner pesadas cargas. Sí, Romanos 5:3 nos advierte y nos dice, Romanos 5:3, no solo esto, dice, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, es necesario pasar por tribulaciones para desarrollar paciencia. La paciencia, a su vez, lo que desarrolla en nosotros es entereza de carácter, nos va forjando, nos va formando firmes para tener una esperanza, esa esperanza que surge de saber que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que no tenemos por qué temer, porque el perfecto amor de Dios nos da la seguridad que el plan que Dios está llevando a cabo a través de nosotros cuando nos rendimos y nos sometemos a Él es el mejor plan, que no es un plan de desgracia, no es un plan de estar en una situación permanente de tribulación, no. Vendrán tiempos mejores y sí,
pasemos la prueba, aprobados. Pasemos la prueba aprobados, porque después de una prueba aprobada viene recompensa. El Señor no deja sin recompensa toda obra de amor que se hace hacia Él. Así que no tenemos que desistir si hemos escuchado esa voz de libertad en que Dios nos llama a salir de la esclavitud, a salir a adorarle a Él. No tenemos que dejarnos intimidar por pruebas, no tenemos que dejarnos intimidar por pesadas cargas, por tribulaciones. Prosigamos y sepamos que en la medida que nos sometemos a Dios y que resistimos al diablo, Él va a huir de nosotros. Así que estamos aquí en esta palabra. El faraón no los quiere dejar ir, les ha impuesto mayores cargas y ahora el mismo pueblo, por supuesto, se está sintiendo angustiado y empiezan a murmurar, empiezan a argumentar, a quejarse y le dicen a los capataces, dice que los capataces de los hijos de Israel vienen a Faraón, se quejan a él y le dicen: ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos? Y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y tus siervos ahora son azotados y el pueblo tuyo es el culpable de este azote. Y el Faraón le responde: sí, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. El Faraón realmente está enojado, está molesto con esta amenaza de ir y adorar a Dios. Así que él les dice: no, pónganse a trabajar, no se les va a dar paja a vez de entregar la misma cantidad de ladrillo. Los capataces, sintiéndose entre la espada y la pared, se vieron en aflicción. Y les dice al pueblo: no logramos hacer que disminuya en nada vuestro ladrillo, tienen que cumplir con la tarea día a día. Ellos, pues el faraón no les da, no les concede ninguna petición, y luego se encuentran a Moisés y a Aarón y en ellos descargan esta angustia que están sintiendo y les dice: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón, nos habéis hecho odiosos delante de Faraón y de sus siervos, y nos ha puesto, y lo que han hecho es que han puesto la espada en la mano para que nos maten, nos están matando, están de alguna manera descargando esta angustia y este terror que sienten en Moisés y Aarón, acusándoles que por culpa de ellos es que está sucediendo esto, por culpa de esa supuesta intervención de Dios. Ellos están hasta dudando en este momento. Entonces Moisés viene al Señor y dice: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés recurre al único a quien podemos recurrir. Y sí, podemos venir a Él, podemos venir a Dios y expresar cuán débil, cuán mal nos sentimos, cuán desesperanzados estamos, cuán afligidos estamos. Sí, es el mejor lugar a donde podemos venir a la presencia del Señor. Él nos dice en su palabra que podemos acercarnos confiadamente a su trono. Es un trono de gracia el que Él ha dispuesto delante de nosotros en este momento. Es un trono de gracia, y en ese trono de gracia, ¿saben lo que encontramos? Encontramos misericordia y encontramos gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que existe en el trono de gracia de Dios, y Él nos ha dado el acceso para que nosotros nos podamos acercar confiadamente. Esto lo encontramos en Hebreos 4:16. Así como Moisés vino al Señor a presentar esta angustia, a presentar esta carga,
hasta cierto punto a presentar una queja, pero viene confiadamente, sabiendo que el único que puede resolver esta situación es Dios mismo, el único que puede desenredar la madeja de nuestra vida, el único que puede poner en orden cada pieza de nuestra vida es el Señor. Aun y cuando nosotros somos lo que hemos metido nuestros pies en enredadera, Él, el Señor, puede sacar nuestros pies de cualquier lugar de desesperación en donde estamos y lo va a poner sobre la peña, sobre la roca, que es Cristo Jesús. Así que no desistamos si estamos llamados a tener libertad, estamos llamados a ser libres. Y el conocer la verdad nos hace libres. La verdad la conocemos a través de la palabra. La palabra nos dice quiénes somos, porque al conocer la palabra nosotros conocemos a Dios. Y al ver a Dios nosotros podemos entonces saber cuál es nuestra identidad a Dios. Nosotros debemos de perseverar viendo la imagen de Dios, ya que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Al permanecer de manera continua viendo la imagen de Dios, nosotros vamos a ser transformados de acuerdo a esa imagen. Lo que nosotros tengamos delante de nosotros es el modelo que nosotros vamos a seguir. Nos dice 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hemos de ser transformados de acuerdo a lo que nosotros tenemos delante de nosotros. Que el Señor sea el que está delante de nosotros, que veamos al Señor siempre delante de nosotros. Nuestro enfoque debe ser Él y nosotros presentarnos ante Él a cara descubierta, sin disfraces, con nuestro corazón, nuestra alma derramada delante de Él. Y en esa medida nosotros vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria en la misma imagen, pero no es en nuestras propias fuerzas, es por el Espíritu del Señor que mora en nosotros. ¿Saben que para muchas personas la imagen de Dios que ellos han de tener, porque no lo conocen, así como el faraón? Hay muchas personas que aún no conocen a Dios y que al presentarles a Dios en algún momento puedan decir, pero ¿quién es Dios? Yo no lo conozco. Así que para muchas personas que por iniciativa propia quizás no van a asistir a un lugar a aprender de Dios, a un templo, que quizás no se van a ver motivadas a abrir la Biblia por ellos mismos y aprender la palabra y escudriñar en ella, para muchas personas que no conocen de Dios, la imagen de Dios que tienen somos usted y yo. Por tanto, hay una gran responsabilidad en nosotros. La imagen visible del Dios invisible fue Jesús, ciertamente, pero de la manera como Jesús anduvo en este mundo, nosotros tenemos que andar. Nos dice 1 de Juan 4:17, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que nosotros somos el testimonio de Dios para muchas personas, para nuestros familiares, para nuestros vecinos. ¿Qué imagen de Dios estamos proyectando? A Faraón le costó entender, no pudo entender quién era ese Dios poderoso, porque la imagen que estaba viendo del pueblo de Israel era la imagen de esclavos, era la imagen de un pueblo débil, de un pueblo sometido ante él, así que no tenía una imagen del Dios todopoderoso. Pero
está a punto de conocer a Dios, de conocer el amor de Dios a su pueblo y de conocer el poder de Dios y de conocer la ira de Dios contra aquellos que se oponen a Dios. Porque pronto el faraón junto con el pueblo egipcio va a ser objeto de las plagas que van a venir a arremeter contra cada uno de los dioses que ellos tienen allí en Egipto. Y lo vamos a ver, y va a ser por medio de las plagas. Así que nosotros debemos de preguntarnos, ¿cuál es la imagen que estamos proyectando ante las demás personas? Primera de Juan 4:14 dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo por medio de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de ser irreprensibles y sin mancha, como dice Filipenses 2:15, de ser hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Entonces vamos a resplandecer, porque la luz es más evidente en medio de la oscuridad. No importa que el mundo entero esté en oscuridad, nosotros resplandezcamos. Tenemos esa misión y ese objetivo como hijos de Dios que somos, y debemos resplandecer como un luminar en el mundo. Y la manera de hacerlo, dice Filipenses 2:15, es asidos de la palabra de vida, aferrados a la palabra de vida. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Qué gusto es haber podido compartir esta palabra que viene a revelarnos en nosotros esa responsabilidad que tenemos de resplandecer como luminares para dar a conocer a Dios, a ese Dios todopoderoso, a Dios que está anhelando tener comunión con cada uno de sus hijos, con cada uno, y que está anhelando las almas de aquellos que aún no le conocen. Así que tenemos una gran misión, así como Moisés y Aarón fueron desafiados para presentarse delante del faraón. Nosotros tenemos un desafío, y es presentar a Dios a aquellos que no lo conocen, aquellos que aún están esclavizados por el pecado y por el enemigo, aquellos que están siendo oprimidos por ese faraón. Que Dios les bendiga, tengan un feliz día, una feliz fin de semana. Les amo muchísimo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Audio Jungle.